¿Cómo les va? Buenas tardes a ustedes y al equipo de la radio. Muy bien, muy bien. Bueno, queríamos saber un poco más en detalle lo que estaban impulsando desde... Uy, ¿se nos cortó o no se escucha? No, no. No, no, Ah, no, bien, escuché no se el, cortó, esta vez escucho, no. escuchó el pip y dije, bueno, por ahí la perdimos. Bueno, estás presentando un pedido de informe para que, bueno, el gobierno dé constancia, bueno, de lo que viene haciendo en función de estos casos que estuvieron trascendiendo en la última semana, ¿no? Sí, así es. En realidad son tres los pedidos de informe. Ujú. Uno referido a lo que comentabas al subsecretario de Diversidad, Adrián Urrutia. Ese informe se lo pedimos al Ministerio de Diversidad, de Géneros y Diversidad, de Mujeres y Diversidad, perdón. Sí. El segundo se lo pedimos al ministro Beldiluca, que es de Desarrollo Social y Trabajo, referido a las denuncias por acoso y abuso sexual contra Ernesto Seguel, Ujú. y un tercer pedido de informe que lo pedimos a la Secretaría de Seguridad por un caso que surgió 2 o 3 días antes, en realidad que salió a la luz 2 o 3 días antes, que es la situación de una policía, una agente, que en el marco de la capacitación de la ley Micaela, que es la ley de formación con perspectiva de género, hizo una acotación respecto a las desigualdades de género en la fuerza y fue sancionada esa gente. Ujú. Esto sucedió en diciembre del año pasado, pero salió a la luz casualmente en estos días. Ujú. Así que, bueno, a raíz de eso, por la gravedad de los hechos, porque estamos hablando de funcionarios del Estado neuquino, que, bueno, en algunos casos las denuncias son denuncias de ultra data, y nos parece fundamental que desde el Ejecutivo se tomen medidas implacables en relación a esto, ¿no? Y sobre todo eh, lo que tiene que ver con la seguridad que se le da a las víctimas cuando denuncian este tipo de hechos. Ujú. Ustedes saben que, digo, porque ustedes son una radio que está comprometida y que informa permanentemente en relación a esto. Nuestra provincia es una ley pionera en materia de leyes, de legislación, de protocolos, para la erradicación de todo tipo de violencia de género, y lo que es gravísimo es que no haya ninguna declaración pública ni concreta en relación a qué se hizo sabiendo o conociendo situaciones de estas características. ¿Qué se hizo? Ya sea, y en primer lugar, para la protección de las víctimas de las denunciadas, que pesaba aparte una cuestión de cargo, digamos, ¿no? Ujú. De los abusadores o acosadores, y qué se hizo como medida urgente para que esos funcionarios no estén, se los separe del cargo inmediatamente para que pueda avanzar una investigación, ¿no? Claro. Obviamente. Claro, claro. Generalmente estos casos que se dan dentro del Estado, o casos que se dan dentro del Estado, bueno, tienen como, ¿no? Al margen del temor y el ejercicio de, bueno, de ese rango de poder De y poder. Ujú. bastante perverso, tienen esa otra situación bueno, de cómo se suelen acallar estas voces críticas, ¿no? Cómo se suelen amedrentar también bueno, o cómo se toman por verdades o no ese tipo de denuncias, ¿no? Bueno, de hecho, él lo estuvo planteando Rutia como parte de un tema político, esto también en las últimas horas, ¿no? Esto de supuestamente lo vincula eh, a una intención suya de ser parte de una elección a concejales en la ciudad de Neuquén. ¿Cómo toman bueno, esa supuesta defensa respecto de esto, digamos, ¿no? Digo, esto es una barbaridad, es un argumento completamente falaz y sin duda alguna, desde nuestro lugar, digamos, que hacemos esta presentación de los pedidos de informe, que después entro más en detalle de qué cosa es lo que estamos pidiendo. Ujú. eh, Digo, yo lo dije lo digo siempre aparte, pero en varias oportunidades en estos días, quien ha sido víctima de violencia, de abuso, de acoso, quien ha tenido que acompañar a alguien a hacer una denuncia, puede dar cuenta de lo tremenda que es esa situación, Claro, ¿no? claro. Es tremenda la situación, es tremendamente revictimizante, que es lo que siempre decimos nosotros en relación a la justicia. Imagínense que una víctima de acoso sexual, alguien que es abusada sexualmente por su jefe encima, ¿no? Ujú. La cuestión de poder, del plus de poder, ¿no? Del plus de poder, tiene que ir a denunciar, tiene que después ratificar la denuncia, después tiene que hacer pericia psicológica, o sea, son todas cuestiones
súper revictimizantes que pasan cada vez que acompañamos a hacer denuncias. Digo, es esto sí, claro. Claro, desmerecer la cuestión de la denuncia y el nivel de exposición que significa hacer una denuncia en el caso de acoso sexual, abuso sexual, la verdad que habla muy mal y evidentemente estos funcionarios no les escaló, no entró, no pudieron remover ninguna estructura si es que hicieron las capacitaciones de la ley Micaela, ¿no? Porque justamente el objetivo de la ley Micaela es ese, empezar a remover estructuras, a replantearse, las discusiones que se dan en el marco de la ley Micaela, que las hicimos en la legislatura, que es, por ejemplo, se discutía en un momento respecto del piropo, de qué era el piropo, ¿no? Claro. Que bueno, que no estaba tan mal, depende de qué se decía. Digo, ese tipo de cuestiones que hacen reflexionar en el marco de la ley Micaela, y que todos los funcionarios de todos los poderes, de los tres poderes, estarían obligados a cumplirlas y a certificar que efectivamente las cumplieron. Acá aparentemente esto no fue así, como si mal. Digamos, el agravante de los argumentos de Urrutia, esto que decías vos, en relación a estas cuestiones o estos modos o estas prácticas de la comunidad o del colectivo LGBT, digamos, este tipo de tratos y de tocamientos, digo, me parece gravísimo. Un colectivo que está tremendamente discriminado en general, con el que se vienen dando avances en relación a la dignificación de este colectivo, venimos planteando cuestiones que tienen que ver con igualar, con dar oportunidad al empleo, con dar oportunidades en general, y se defiende con una barbaridad estas características que no hace más que discriminar, digamos, y estigmatizar al colectivo, ¿no? Entonces me parece que es muy grave, viniendo de un subsecretario de diversidad, justamente, ¿no? Y mencionabas recién el caso de una agente policial también que había sido sancionada, y recordaba el caso de una encuesta también anónima que habían realizado dentro de la fuerza policial, donde, bueno, daban cuenta de acoso sexual. Bueno, no recuerdo exactamente el porcentaje, pero era por arriba del 50% de las mujeres que son parte de la policía de la provincia de Neuquén habían revelado eso, ¿no? Que habían atravesado una situación, no sé si de acoso sexual o simplemente de acoso, que es igual de severo, digo, es muy severo también, digo, pero estaba ese contexto también dentro de la fuerza policial, ¿no? Sí, sí, completamente, digo. El hecho de la fuerza policial, que igual viene avanzando en un montón de modificaciones, modificaciones de pauta. Hay, por lo menos por parte de algunos niveles y de algunas personalidades, digamos, dentro de la fuerza, demostraciones muy concretas de que esto está sucediendo, de que van modificando. Es más, piensan lo que cuesta que se modifiquen determinadas estructuras adentro de la fuerza. Digo, ahora, esta sanción se echa por tierra todo lo que venimos, una sanción a una mujer policía, que en el marco de la ley Micaela manifiesta que hay diferencias de trato entre los géneros. Digo, claramente son, señor, retrocede 15 casilletes, digamos, ¿no? Con este tipo de cosas. Entonces, claro. Digo, yo valoro la valentía de esta persona para hacer la denuncia, ¿no? Porque la verdad es que no debe ser fácil, sobre todo si es un juez o si le han demostrado que la pueden acallar sancionándola, digamos. Valoro la valentía y espero que esto genere no solo una profunda reflexión individual, sino medidas concretas para modificar estas relaciones de poder en el marco de las violencias de género que ocurren adentro de la fuerza, ¿no? Claro. Pero claramente, digo, porque siempre se señala a la policía respecto de las desigualdades de género, y con estos dos casos que son de funcionarios del Ejecutivo, claramente, digamos, no hay mucha diferencia de lo que estaba sucediendo en la fuerza policial con lo que, digo, con un agravante tremendo, digamos, la cuestión del acoso sexual y el abuso sexual por parte de funcionarios, digamos. Tomaba el caso de la policía, digo, porque son datos que trascendieron y están, ahí encontré las publicaciones que incluso hemos hecho acá también en Privada Multimedios. Era un total de 247 agentes policiales en actividad y retiradas, que habían, bueno, el 59% de ellas había mencionado esto, que habían sufrido algún tipo de acoso. Claro, esa lógica de la sanción por
básicamente por denunciar, ¿no? Sería el revés de toda la historia. Básicamente funcionan las cosas al revés, parece. ¿Qué le pidieron básicamente el pedido que hacen es al Ejecutivo Provincial, al Ministerio, digo, respecto al caso de Seguel y al caso de Urrutia particularmente? En detalles, a digamos, cada ¿no? uno de los ministerios Sí. digamos, del que son funcionarios, lo que le pedimos es, si se están realizando las capacitaciones Micaela, cuántos empleados cumplieron con las capacitaciones, cuántos son en total y cuántos cumplieron con las capacitaciones, la totalidad de las capacitaciones, qué medidas concretas tomó ese ministerio para la protección de las víctimas en primer lugar, y como te decía antes, qué medidas concretas para correr y separar inmediatamente del cargo a los funcionarios denunciados. Digamos, Claro. no es cualquier empleado, es un funcionario que representa al Estado. Y por último, lo que también preguntamos son los protocolos. ¿Sí? ¿Qué protocolos existen adentro de los organismos? ¿Por qué? Ustedes saben que estas dos leyes, que son las que nombramos como las leyes pioneras, digamos, de hace 10 años, un poco más de 10 años, una de esas leyes aborda la cuestión de la violencia intrafamiliar, ¿sí? Adentro de la casa sería, o por decirlo de alguna manera, intrafamiliar. Y la otra, que es 2786, aborda las violencias por motivo de género en el ámbito fuera de la casa, o como dice la ley, que es una ley vieja, de la vida doméstica. Claro. O sea, todos estos casos estarían de alguna manera contemplados en la ley 2786, y se creó hace muchos años, cuando se aprobaron las leyes, un protocolo único de intervención, que es un protocolo que justamente el año pasado la ministra de Género convocó para poder, obviamente, modificarlo. Imagínense un protocolo de hace 10 años, o lo que pensábamos nosotros hace 10 años, y lo que pensamos ahora, ¿no? Claramente se han ido corriendo y modificando, y por suerte evolucionando en algunas cosas. Los protocolos es un acuerdo que se hace acá adentro de cada uno de los organismos, ministerio, empresa, digo, lo tienen un montón de empresas, como por ejemplo CALF, Banco Credicop tiene un protocolo específico, la legislatura de Neuquén tiene un protocolo específico para casos internos. Digo, ¿qué protocolos se están aplicando, no? Es lo que debería estar afilado y permanentemente actualizado, si se quiere. Porque Claro, se van claro. cambiando organismos de intervención, juzgados, direcciones, ¿no? Pensaba que es muy importante, digo, al margen de todo eso, por supuesto que es fundamental tener esos marcos jurídicos o esas reglas internas, digo, esos protocolos. Pensaba que, bueno, que es muy importante que va a ser muy importante la señal política que se dé al margen de, bueno, la existencia de esos protocolos que, bueno, como vos lo mencionás, vienen ya rigiendo, pero todos hemos escuchado en estos años, 4, 5, 10 años, digo, los últimos 10 años, todos hemos tenido contacto con gente que, bueno, sabe de casos dentro del Estado digo, y no solo de abuso sexual, sino de malos tratos, de persecuciones, digo, de situaciones que lidian con cierto desamparo o cierta desprotección, o lo difícil que es afrontar una situación de este tipo cuando estás solo, y cuando estás al margen de estar solo, estás en una situación de desigualdad en cuanto a tu jerarquía y al poder que tengas a la hora de hacer este tipo de denuncias, ¿no? Me parece que la señal política que se dé va a ser fundamental también en esto. No sé si coincidís, Soledad. Sí, completamente. Tiene que ser fundamental porque, digo, si desde el Estado, desde quien conduce el Estado, no puede tener un posicionamiento firme e implacable en relación a esto, o en relación a estas situaciones ejercidas por los funcionarios, imagínense nosotras que venimos remando con la cuestión de las capacitaciones, las modificaciones, las discusiones respecto de las conductas digo, imagínense un hombre de a pie, ¿qué le decís vos Estado a un hombre de a pie? Si desde el Estado no se da una señal, Claro, que tiene que ser implacable, digamos, ¿no? Y por otro lado, creo que la señal también tiene que ser esto de efectivamente avanzar. Nosotros se creó una comisión de modificación de estas dos leyes y por lo tanto de los protocolos el año pasado en la legislatura, y se creó la comisión, se modificó o se hizo una sola propuesta de modificación muy pequeña y después no se siguió discutiendo más nada. Entonces, lo que creo que también hay que poner blanco sobre negro, y yo lo digo con todo el respeto de la cantidad de gente que al interior de los organismos realmente se pone la camiseta de la igualdad y la camiseta de pelearla desde adentro, pero lo que
claramente estamos mostrando acá es que esto es una hipocresía, digamos. Por un lado tenemos una bandera que dice somos iguales, en contra de la violencia, la manito, el banquito, pintamos una cosa, un mural, pero después permitimos que un funcionario acose o abuse de una de las empleadas que está bajo su órbita y no tenemos una señal inamovible. Y creo que hay que ser muy cuidadosos con esto de intentar teñir esta cuestión de los abusos y los acosos con cuestiones políticas electorales. Me parece que es bastante grave cuando dicen esto, porque a las mujeres y a las diversidades aún más, digamos, nos ha costado realmente, y nos sigue costando, horrores, nos han costado muchas vidas, muchos maltratos, el poder lograr estas legislaciones, estos protocolos, estas cuestiones que el Estado las tiene que tomar y hacerse cargo, digamos, Claro. y hacerla como política pública. Entonces no puede mirar para otro lado, que es la verdad, son la verdad silencios llamativos, por lo menos en estos días. Soledad, muchísimas gracias, que tengas buena tarde. Bueno, muchas gracias a ustedes y que tengan una linda tarde, chicos.